Ahí está. Ahí estoy grabando. Bien. Estaba en esta parte, ¿no? Nombre su cero. Bueno, recuerden que yo esto lo puedo ver como si fuera una lista. ¿Una lista de qué? De caracteres. Donde R es el primer carácter, es la segunda, la N es la tercera y E es la cuarta. Pero recuerden que Python empieza de 0, 1, 2 y 3. Y cuando yo digo nombre su cero, en realidad estoy diciendo tráeme la primera letra de nombre. Entonces me toma la R. ¿Sí? Si yo agarro y le digo tráeme la que está en la posición 0, 1, 2. La posición 2 me va a traer la N. ¿Sí? Bueno. Fíjense que yo pregunto por la inicial de nombre y le pregunto si es menor que M. Y usted me va a decir, profe, ¿por qué hace esa comparación? Los lenguajes de programación a los caracteres lo tiene como ordenados. El lenguaje de programación internamente sabe que la A está antes que la M. Entonces yo puedo comparar los caracteres. ¿Sí? Entonces, sabe que la A está antes que la M y que la M está antes que la Z. Lo mismo trabaja con los números. Entonces yo puedo preguntar si la inicial es menor que M y además es femenino, estoy en el grupo A. Después mírenlo completamente esto. ¿Sí? Por último, tengo acá el mismo ejercicio, pero mucho más resumido. Le pido el sexo, le pido el nombre, y acá utilizo operadores lógicos. Utilizo el AND, el OR, y acá también el AND. Yo digo, si el nombre es menor que M, y además el sexo, en este caso, el sexo estaba ingresado como según el ejercicio era mujer. Y fíjense que acá la H de hombre. ¿Sí? Si el nombre, la inicial de nombre es menor que M y además el sexo es igual a mujer, pero digo, o si la inicial de nombre es mayor que N y además el sexo es igual a hombre, estoy en el grupo A. Fíjense en cómo resumí yo todo esto. Ya vamos a ir agarrando la cancha de cómo formar estas expresiones. ¿Sí? Son operadores lógicos. Profe, ¿y ¿Mm? por qué eso se describe con la sola comilla? Nosotros por convención utilizamos comilla doble, pero Python te permite que vos trabajes con comilla simple. Así que bueno, lo mejor acá que hubiera sido comilla doble. Pero bueno, quien lo escribió, yo tomé esto de la resolución. Ustedes siempre que definan una cadena, ¿sí? Comilla doble. No hay otra. Por ahora comilla doble. ¿Sí? ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Se va entendiendo? ¿Se comprende? ¿Alguna consulta? Hacemos un break de 3 Profe, minutos. Sí, lo de comilla doble es para todo. lo de comilla doble, Carolina era, ¿no? Sí, Bueno, Carolina, nosotros vamos, para cuando queremos definir un tipo de dato
de tipo cadena, ¿sí? Por ejemplo, una palabra. Voy a poner la variable con igual, le digo, mira, yo a palabra le voy a asignar ¿qué valor? Pero yo sé que es cadena, es de tipo dato alfanumérico, ¿sí? Entonces, abro y cierro las comillas. Comillas dobles. Vamos a trabajar con comillas dobles. Para todo lo que es cadena, comillas dobles. Y acá pongo, qué sé yo, hola mundo. Para todo lo que es cadena, asuman ustedes. Por ahora no vamos a utilizar comillas simples. ¿Python me permite utilizar comillas simples? Sí, sí me permite. Pero nosotros vamos a trabajar con comillas dobles. Hacemos un break de 3 minutos. Vamos al baño o tomamos algo fresco y avanzamos con el práctico. Tenemos casi 1 hora y media y vamos bastante bien. Hacemos la pausa. ¿Estamos? Bueno. Módulo 5. Vamos a ver lo que son las funciones. ¿Sí? Ustedes ya vinieron utilizando funciones, pero bueno, ahora se las presentamos oficialmente. ¿Sí? Como les dije, la filosofía de dividir y vencerás. Eh, eh, Veamos, ¿qué dice? Una función es un grupo de instrucciones que constituyen una unidad lógica del programa y resuelve un problema muy concreto. Como unidades lógicas de un programa tienen un doble objetivo: dividir y organizar el código en partes más sencillas, encapsular el código que se repite a lo largo de un programa para ser reutilizado. ¿Sí?
Supongamos que yo necesito tengo un código que suma 2 números. Y más abajo necesito sumar también 2 números. Voy a escribir el mismo código. Y mucho más abajo necesito también sumar 2 números. Y voy a volver a copiar el código. Bueno, el hecho de agarrar y de tener el concepto de función me dice, che, mira, yo tengo este código que es igual en esta parte, en esta parte, en esta parte. ¿Por qué no lo saco y lo pongo en otro lado? Le doy un nombre y lo llamo cada vez que yo lo necesito. ¿Sí? Veamos. Por otro lado, ahí dice, el diseño de funciones parte de los siguientes principios. Reusabilidad, lo que yo le decía. Tengo un código que se repite en varias partes. Bueno, lo pongo en otro lado y lo reuso las veces que yo necesito. ¿Esto qué me permite? Me permite que yo pueda hacer un mantenimiento de mi código mucho más simple, mucho más fácil. ¿Sí? El principio de modularidad, en vez de escribir largos trozos de código, es crear módulos o funciones que agrupen fragmentos en funcionalidades específicas, haciendo que el código resulte sea más fácil de leer. Van a leer por ahí en Google o googleando un poco, que les dice, o vean, investiguen un poco del código espagueti. Un código que empieza y sigue la línea 1500 y sigue escribiendo código y hay más código y más código y ese código no termina nunca. El programador no se tomó el tiempo de decir, che, mira, yo puedo sacar esta partecita, ponerla en una función. Yo este código lo puedo hacer mucho más simple. Entonces, acá es a donde el concepto de función pega y fuerte, porque me permite organizar de una mejor manera mi código. Nosotros ya vimos algunas funciones, ¿sí? Print ya la vimos, len ya la vimos, join, split no la vimos, después pruébenla, upper hace ratito la vimos, lower es lo mismo que upper, pero en vez de convertirlo a mayúscula lo convierte en minúscula. Estas son funciones para cadenas, ¿sí? Funciones numéricas, ya utilizamos range, ya lo utilizamos, str también lo utilizamos, int también, float también, ¿sí? Las tres de abajo no. Después otras funciones útiles, bueno, algunas utilizamos de acá, otras no. Pruébenla y fíjense. Vamos a lo esencial. ¿Cómo defino una función? Por un lado, utilizo la palabra def. Es una palabra reservada de Python. Todos los lenguajes de programación tienen ciertas palabras que están reservadas. ¿Qué significan que están reservadas? Que esas palabras no las podemos utilizar para crear nombres de variables, por ejemplo. ¿Sí? Yo no podría tener una variable que se llame def. ¿Por qué? Porque es una palabra reservada del lenguaje de programación. Para empezar a definir una función, yo voy a agarrar y escribo def, seguido del nombre de la función. Abro paréntesis. Por un lado van los parámetros. Parámetro 1, parámetro 2, parámetro 3, los parámetros que yo necesite. Y después voy con 2 puntos. Luego, tabulo. Y va instrucción 1, instrucción 2 y las instrucciones que yo necesito. Esto es el cuerpo de la función. Por último, y si es necesario, es opcional. ¿Por qué? Yo puedo tener una función que devuelva algo, pero también puedo tener una función que no devuelva nada. En este caso, esto es opcional. Tengo que poner return y el valor. Pero si yo no necesito,
devolver nada, mi función podría llegar solamente hasta esta parte. Sin el return. Ya vamos a ver eso. Vamos al práctico número 4. Acá. ¿Cuál quieren que veamos? Bueno, no les voy a dar mucha elección, porque sería darle mucha solución a lo que ustedes... Bueno. Esto. Vamos a agregar código. Vamos con el ejercicio número... El ejercicio número 2. ¿Sí? ¿Qué dice? Escribir una función que recibe una lista de números y un exponente y devuelve otra lista donde sus elementos correspondan a la lista original elevados al exponente dado. Yo tengo una lista. Vamos a hacer, esto vamos a hacer. Control Z. Bueno. Eh, 2, 5 y 9. Yo tengo que hacer algo como esto. Tengo que hacer for i in lista, 2 puntos. Por otro lado voy a tener un exponente. Pongamos el 2. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Lista, perdón, print el elemento, perdón. Ok, Sofía, ok, no hay problema. Sumate. Por cada elemento que hay en la lista, ¿qué voy a hacer yo? Ese elemento lo voy a elevar al exponente. Ahora voy a mostrar la salida. Fíjense que ¿qué hizo? Me tomó el primer elemento y lo elevó al exponente que yo le puse. 2. Entonces, 2 al cuadrado, 4. 5 al cuadrado, 25. 9 al cuadrado, 81. Bueno. Ahora, supongamos lo siguiente. Me dice, che, pero yo tengo otra lista. Y bueno, y tengo que hacer lo mismo. Tengo lista 1. Tengo 4, 6 y 7. Y tengo que hacerlo. Y tengo que también elevarlo al cuadrado. ¿Sí? Ustedes dirán, bueno, tomemos esto, copiemos esto acá. En vez de ser lista, voy a poner lista 1. Acá voy a poner número. No lo voy a cambiar. Esto lo voy a dejar así. Y veamos. Para la primera lista, esto lo voy a sacar para que yo quiero mostrarle acá el concepto de reusabilidad. Ustedes me dicen, tengo una lista y acá a cada elemento lo elevo a la potencia del exponente. Pero acá también hago lo mismo. Ay, bueno, pero esto no lo podría hacer en una sola parte y llamarlo y reutilizarlo las veces que yo quiera. Bueno, acá viene el concepto de funciones. ¿Sí? Otro concepto o otra idea de por qué se utiliza mucho la función. Supongamos que yo
Ahí lo vemos, Guadalupe. Ahí vemos, ya llegamos al punto de cómo vamos a definir la función. Probemos este código. Fíjense en que el primero es 4, 25, 81 y el otro es 16, 36, 49. Anda, perfecto. Supongamos, chicos, que me dicen, che, no era el exponente, era una multiplicación. Uy, pero tengo que entrar a modificar acá y tengo que modificar acá. Y me estoy quedando un poco corto. Imagínense si yo esta porción de código la tengo varias veces en un montón de lados, yo voy a tener que modificar en todas las partes donde yo agarré y copié ese código. Acá tiene el concepto de funciones. Me permite hacer un mantenimiento mucho más limpio de mi código. Porque yo, si tengo un error en una función, me voy y actualizo, mantengo la definición de la función. Y no tengo más nada que corregir. ¿Eh? Bueno, vamos a hacer esto. Fíjense. Voy a definir mi función. ¿Cómo defino una función? Como decía Guadalupe. ¿Cómo empiezo a definir una función? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué palabra reservada utilizo? Def. Con def. ¿Sí? Ahora, ¿qué nombre le voy a poner? Le voy a poner un nombre. Algo significativo, algo que se entienda. Algo que cuando yo lo lea me dé una idea de qué es lo que hace esa función. Yo voy a poner, en este caso, dice, escribe una función que recibe una lista de números y un exponente. ¿Sí? Entonces yo voy a poner lista potencia. ¿Por qué? Porque yo a esa lista le voy a elevar a una potencia. ¿Sí? Ahora le paso los parámetros. ¿Qué parámetros necesita? ¿Qué creen ustedes? ¿Sugerencia? Vamos. Nadie habla, ¿no? Bueno, vamos. Dice, definir una función que reciba una lista de números, ya me está diciendo el primer parámetro, y un exponente. Bueno, yo le voy a pasar una lista y le voy a pasar un exponente. Le doy un nombre cualquiera, también significativo. ¿Sí? Ahora, yo tengo que, ya vamos a ver que tengo que respetar, si digo que la lista va en el primer lugar y el exponente va en el segundo lugar, bueno, tengo que respetar eso cuando yo llame la función. ¿Sí? Dos puntos. Y me pongo adentro perdón, me pongo dentro de la función. ¿Sí? Del cuerpo de la función. A esto no lo miren todavía. Esto está... ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que crear una nueva lista. Yo le voy a poner lista nueva. O lista P. Le voy a poner lista potencia. ¿Sí? ¿La voy a inicializar en qué? ¿Qué creen ustedes? Vacía.
Ahora, voy a hacer un ciclo. Miren cómo voy a hacer el ciclo. For elemento in lista, dos puntos. ¿Qué voy a hacer? Potencia. Voy a crear una variable que se llama potencia. Y voy a decir que el elemento, para cada elemento que está en la lista, lo voy a elevar al exponente. Y eso hago. Elemento, asterisco, asterisco, exponente. Hasta ahí lo único que hice es sacar la potencia. ¿Qué tengo que hacer ahora? Si yo ya calculé, lo voy a agregar a la lista nueva. ¿Con qué? Con append. Y acá pongo potencia. ¿Tengo que hacer algo más dentro del ciclo? No, no, Guadalupe. ¿Por qué? Ya te explico por qué. No vamos a hacer ningún print. En este caso no hacemos ningún print. ¿Por qué? Porque yo estoy creando una función y tengo que hacer mi función lo más genérica posible. Otro concepto que es muy importante cuando yo creo una función, la función tiene que hacer una sola cosa. Tienen que hacer una sola cosa. Si yo me pongo a crear funciones que hacen 2, 3, 4 cosas, y no estoy utilizando el concepto correcto de función. Yo digo, mi función me va a tomar una lista y un exponente. Y yo lo que hago es crear una nueva lista, ¿sí? Y a esa nueva lista, a cada elemento de la lista que me ingresó, lo voy a elevar al exponente que me ingresó. Y no hago más nada. Después yo voy a tener que devolver la nueva lista. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Devolver la nueva lista. Entonces hago return, es otra palabra reservada. ¿Y cuál es la nueva lista? Lista P. Angélica, si está definido el exponente, fíjate que yo le puse EXP. Es el nombre que yo quiera. En este caso, para hacerlo más simple, no escribí exponente, puse EXP. Ese es el exponente. Acá, fíjense que yo ya tengo definido mi función. Ya la tengo. Ahora me dicen, profe, pero ¿cómo llamo la función? Y bueno, vamos acá. Hasta acá, eso es mi función. ¿Sí? Traten de, cuando hagan los ejercicios, lo definen arriba y después abajo la usan. ¿Sí? Vamos acá. Esta es mi definición de la función. Ahora la voy a llamar. ¿Se acuerdan? Fíjense, acá, miren el ejercicio de arriba. Yo tengo una función print y acá le paso un parámetro. En este caso, la función print, cuando yo le paso un valor, ¿sí? Se llama argumento, para ser muy tecnicista, ¿sí? Para ser muy tecnicista. Bueno, yo ya definí la función, ahora la tengo que llamar. Voy a poner lista potencia, abro, y en el primer argumento le tengo que pasar la lista. Yo le voy a poner L nada más, para que no se confunda con esto que está arriba, ¿sí? Fíjense que le paso L. Y el segundo argumento es el exponente. Le voy a poner exponente. ¿Sí? Y eso yo voy a poner
lista nueva. Esta función lista potencia, en su definición, ¿qué me está devolviendo? Otra lista. Bueno, cuando la devuelva, se va a asignar a lista nueva. Ahora, acá voy a decir print lista nueva. Ahora muestro, vemos cómo anda mi función. Potencia, acá, acá. Ahí está, mi error. Perdón. ¿Se ve? Yo tenía el exponente igual a 2. La lista es 2, 5 y 9. Y fíjense en que creé una función que se llama lista potencia. Le pasé la lista, le pasé el exponente y después le imprimí. Esta función me devuelve una variable. Me devuelve una lista nueva, ¿sí? Y se le asigno a esta variable. Después con print muestro esa. Y acá abajo tienen el resultado. 4, 25 y 81. Miren, miren de hermoso esta parte. Lo que yo le decía, el concepto de que me va a permitir mantener de una forma mucho más fácil mi código. Yo hace rato le decía que si yo hacía esto, yo tenía que corregir. Me dicen, no era una potencia, era una multiplicación. Bueno, si yo tengo que corregir, corrijo acá y acá. En cambio, si yo todo esto lo llevo a una función, ¿dónde tengo que corregir? Solamente acá. Defino mi función, después la llamo. Pero si hay algo que esa función no me está resolviendo bien o no me está haciendo bien, voy y corrijo solamente la función. ¿Sí? El concepto de reusabilidad. Voy a venir de nuevo acá. Fíjense en cómo voy a hacer esto. Fíjense que antes, hace rato tenía un ciclo acá y un ciclo acá. Pero bueno, yo agarré, dije, mira, este código es igual acá y acá. Lo puedo refactorizar. Lo puedo llevar a una función. Bien, ya creé la función. Ahora tengo que empezar a corregir mi código que llame esa función. Vengo para la primera lista, llamo la función. Para la segunda lista, ¿sí? Le paso la lista 1, el exponente iba a ser igual a 2, ¿sí? Esto lo asigno a una nueva variable que se llama lista nueva 2, y ya hice mi programa nuevamente. Mucho más limpio, mucho más mantenible, refactorizado, corregido, mantenible, ¿sí? Modularizado. Un programa que si ustedes lo ven, dicen, sí, está bastante coherente, bastante limpio, bastante entendible. En Python hay gente, chicos, que
tienen pasión por la tecnología y les encanta programar, y hay funciones de lo que ustedes se puedan imaginar. Hay librerías a donde hay cosas ya resueltas, ustedes no tienen que hacer nada. Lo único que tienen que hacer es llamar funciones que otra persona ya lo hizo, ya se tomó el trabajo de analizar todo, y dicen, bueno, ¿sabes qué? Esto lo pongo en una librería. Una librería, imagínense como si fuera un archivo que ustedes lo pueden llamar dentro de su programa y reutilizar todas las funciones que tiene esa librería. Hay infinidad de librerías para inteligencia artificial, para matemáticas, para gráficos. GitHub. Digamos que sería equivalente a un plugin, digamos, pero creo que es mucho más superior a un plugin. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo incorporamos librerías a Python. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió el concepto de función? Si quieren, vemos otro ejercicio más. ¿Cómo estamos hasta ahí? Si no responden, yo les doy un ejercicio y para que lo trabajen. Sí, Carolina, puede ser posible de que te hayas perdido un poco. Bien, podemos ver otro ejemplo. Bien. Otro ejemplo, perfecto. Bueno. Ya sé cuál vamos a ver. Otro que está bastante bueno. ¿Qué tal si hacemos el ejercicio 4? Definir una función llamada separar, que tome una lista de números enteros y devuelva dos listas ordenadas de menor a mayor, la primera con los números pares y la segunda con los números impares. ¿Les parece ese? Bien. Vamos. Así me gusta, que participen, respondan por lo menos sí, no, quizás, tal vez. ¿Mm? Porque si no hablo mucho y por ahí no sé si están entendiendo o no, así que... Bueno, Profe, sí, tanto en el ejercicio este que acabamos de hacer y en el que vamos a hacer ahora, ¿el usuario debería ingresar la lista o nosotros ya definimos la lista? eh, Que podríamos, por ejemplo, podrías, hacer como otro ejercicio, digamos que sí, ingrese la sí, lista y la acumule en una lista vacía ya lo que va ingresando, digamos, y hacer... está bien, está perfecto. Pero yo, por una cuestión de simplicidad y de no explayarme mucho más, fíjate cómo probé mi función. Y ya le definí por defecto la lista, ¿no? ¿Sí? Pero sí, si vos querés hacer que ingrese cada elemento de la lista, la metés dentro de una lista vacía y después llamar la función, está perfecto. Ah, bueno, ¿Mm? profe, gracias. Bien. Eh, Recuerdan hace rato que yo le hice esto, ¿no? ¿Cómo se ordenaba una lista? Yo le dije, tomen nota. Con sort. ¿Sí? Con sort voy a ordenar una lista. Ya tengo resuelto una parte de mi problema. Ordenadas de menor a mayor. Ahora vamos a ver. LSort. Y voy a mostrar print L. Y fíjense que me ordenó 2, 5, 9.
¿Sí? Ahora, consulta. ¿Cómo sé si un número es par o impar? Se lo divide por 2 y si da de resto 0, era par. ¿Sí? Bien, pero ¿qué función utilizaba yo para tomar el resto? El de porcentaje. Hago n módulo 2, ¿sí? Pregunto, si es igual a 0, ¿cómo es el número? Par. Par. Si no, impar. Veamos esta parte. Impar. El 15 es impar. Ya tengo pedacitos que me van a servir para mi código, ¿no? Por un lado, cómo ordenar, por otro lado, cómo saber si es par o impar. Bueno, yo voy a definir una lista, ¿sí? Perdón, voy a hacer def. ¿Cómo se tiene que llamar la función? Dice que se tiene que llamar separar, ¿no? El ejercicio. Definir una función llamada separar. Bien. Que tome una lista de números enteros y devuelva dos listas ordenadas de menor a mayor. Bueno, antes de entrar a esta parte, yo voy a comentar esto. Una lista, nosotros vimos que podría tener esto, ¿no? 2, 5, 3. Pero yo podría también tener esto. Una lista donde tiene enteros y también tiene una cadena. También puedo poner esto. Después puedo poner esto. Un complejo. O qué sé yo. Un booleano. Pero nosotros, para ser prácticos y por una cuestión de que vamos a manejar, por una cuestión de creo de practicidad, decimos que una lista, todos los elementos de esa lista son del mismo tipo. ¿Sí? Bueno, yo podría hacer lo siguiente. Dentro de una lista, meter otra lista. Fíjense en que tengo una lista y dentro de esa lista, el primer elemento es una lista y el otro elemento también es otra lista. Y usted me va a decir, ¿se puede, profe? Sí, sí se puede, perfectamente se puede. Python me dice, mira, vos si en la lista me querés meter, dentro de un elemento de una lista, me querés meter otra lista, perfecto, ponémelo, yo no tengo drama, yo sé cómo trabajarlo. ¿Sí? Y esto lo van a utilizar seguramente cuando hagan operaciones de vectores y matrices. ¿Sí? Es la forma de trabajar vectores y matrices en Python. ¿Sí? Ahora, miren cómo voy a hacer. Usted me dice, profe, pero yo quiero ver el elemento que está en la posición 0. Y bueno, pasale el de la posición 0. El de la posición 0 es justamente esta lista. Profe, pero el de la posición 0 yo quiero ver el que está en la posición, en la última posición. O sea, el 1. Entonces, posición 0, posición 1, posición 2. Y fíjense, me mostró el 1. Esta es la forma de ir adentrándome en elementos de una lista que contiene listas.
¿Sí? Ahora, con eso yo voy a definir la función separar. Y ya vemos por qué yo le mostré lista de listas. ¿Sí? Bueno, dice que me va a ingresar una lista de números enteros. ¿Y qué tengo que hacer yo? Por un lado tengo que meter, ¿qué cosa? Los impares, y por el otro lado los pares, y por el otro lado los impares. Y a la vez, ¿cómo tienen que estar? Ordenados de menor a mayor. Bien, perfecto. Digo, voy a definir una lista de par, que al principio está vacía. Después voy a definir una lista de impar, que al principio está vacía. Ahora, ¿qué debería hacer? Los escucho. ¿Qué debería hacer, chicos? Debería meterme en la lista que me metió, tomar cada elemento, ¿sí? Y preguntar, ¿es par? Listo, lo meto dentro de la lista par. Si no es par, lo meto en la lista de impares, ¿sí? Entonces voy a recorrer esta lista. ¿Cómo voy a recorrer? Por cada elemento, en lista, 2 puntos. ¿Qué voy a hacer? Tengo que preguntar, ¿cómo pregunto? Con if, perfecto. Ahora voy a preguntar si elemento módulo 2, o sea, si el resto de la división por 2 es igual a 0, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde lo tengo que poner? En lista par. En lista par, lista P, punto append. ¿Y qué voy a colocar acá? Elemento. Si no, ¿dónde lo agrego? En lista impar. Y ustedes me van a decir, profe, ya tengo casi todo resuelto, sí, ya estamos casi, ya tengo todo listo, chicos. ¿Qué tengo que hacer con las listas ahora? Ya tengo que salir fuera del ciclo, ¿no? Fuera del ciclo. Ya separé los elementos. Ahora, ¿qué tengo que hacer con los elementos? ¿Qué dice el ejercicio? Todavía no, Guadalupe, nos falta un paso. Ordenarlos. Ordenarlos, perfecto. Lista P. Sort. Lista impar. Sort. Ordeno las dos listas. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Lo que decía Guadalupe. Return. Acá los quiero ver. ¿Puedo devolver dos valores? Yo tengo que devolver lista P y lista I. No. No puedo devolver dos valores. Voy a devolver solamente un valor. Y ustedes me van a decir, pero profe, yo tengo dos listas. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para...? Primero uno y después otro. No, porque una vez que yo devuelva una, ya sale la función y no me da la posibilidad de devolver. Yo no puedo hacer return, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo hacer esto. ¿Por qué? Con return ya sale de la función. Y ni siquiera va a ejecutar esto. Y esto está mal. Yo no puedo tener dos return dentro de una función. A ver, Profe, ¿no se puede usar el AND ahí? perdón.
podría tener sea- perdón. Yo debería tener un solo return en este caso, y también puedo tener varios returns, pero si es que yo trabajo un poco con condiciones, ¿sí? Pero para no confundirlo, vamos por lo que yo le dije primero. No podría tener dos returns, ¿sí? ¿Por qué? Ejecuta primero este y este ni siquiera lo toma. Pero yo no Y les enseño. agregando más o algo así, profe, va, no sé, yo no, primera vez que estoy. ¿Y qué les mostré antes de empezar este ejercicio? Lista de lista. ¿Por qué no creo una lista y meto esas dos listas ahí? ¿Qué tal si yo hago esto? ¿Qué te va a decir, Usted profe? dice que poner lista, por ejemplo, lista I, append en lista P, ¿que no? No, no voy a hacer. No voy a concatenar las dos. No. Fíjate que yo les mostré que yo puedo crear listas de listas. Y esta vez, mira, qué tramposo el profe. ¿Y por qué no hago esto? Para que muestren los dos resultados. Yo me decía, se pasa el profesor, mira cómo lo ha hecho de simple. Y sí, es cuestión, yo puedo devolver solamente un valor. Bueno, pero acá tengo dos listas. Y bueno, utilicemos otra lista. Y dentro de esa lista metemos en el primer lado los pares, en el segundo lado, como segundo elemento, los impares. Y ya tengo resuelto todo. ¿Lo probamos? ¿Qué dicen ustedes? Lista igual, yo le voy a poner L, igual a 2, 9, 1, 0, 5, 10. ¿Sí? Y voy a decir separar lista o resultado, lista, resultado, va a ser igual a separar. ¿Y qué parámetro le paso? ¿Qué argumento le paso? L. ¿Sí? Y ahora ustedes me van a decir, bien ahí. Pero voy a hacer un print de L sub 0, donde L sub 0 me va a mostrar los pares, pero también podría hacer los segundos. Mostrarme los impares. O puedo, perdón, esto está mal. Acá. Acá lo voy a mostrar entero. Y después la separo. ¿Probemos? Vamos ahí. Los pares. 0, 2 y 10. Los impares. 1, 5 y 9. Ordenado de menor a mayor. ¿Qué tal? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Complicado? ¿Qué piensan? Parece que está difícil, nadie habla. Profe, yo tengo la duda de que ahí en return solo funciona así. O sea, no podría, no tengo la duda de que si no se puede usar, por ejemplo, mostrarte un resultado y el otro. O sea, no No, usar otro return. no, no se puede. No se puede. Bueno. No se puede. Un poco complicado, y creo que lo complicado está en entender que yo puedo crear una lista de listas.
¿sí? Cada elemento de la lista, yo puedo decir que es otra lista, ¿sí? Creo que está eso, pero cuando ustedes lo vean un poquitito más o lo practiquen, va a quedar bastante claro. Profe, capaz que es, va en mi caso, es en qué momento crear lista de lista. ¿En qué caso? Bueno, Claro, en qué bien. situación, capaz que ahí se complica Bueno, en un este poco. caso, ¿por qué? ¿Por qué lo usé? Porque yo no puedo devolver dos resultados, ¿sí? Yo no puedo devolver dos variables, en este caso. Entonces yo digo, a ver, ¿qué puedo utilizar? Y Python me está dando la herramienta de decir, che, mira, yo tengo un tipo de dato que se llama lista. ¿Por qué no te crear una lista? En la posición 0 pones los pares y en esto los impares. Por eso utilicé lista de listas. Para crear una sola variable, yo podría haber hecho esto, mire chicos. Lista final. Quizás acá se note un poco más. Yo puedo devolver solamente una variable. Esa variable a la vez es una lista, donde sus elementos son otras listas. ¿Y por qué hice eso? Porque yo puedo devolver solamente una variable. ¿Sí? Cuando, no sé si vieron en algún momento en la secundaria o lo que fueron a la universidad o lo que hayan estado estudiando, el concepto de vectores o matrices. Bueno, ahí también se utilizan listas. ¿Sí? Así que, ¿cuándo tengo que utilizar listas? Y bueno, si ya saben que un problema relacionado a vectores y matrices, de lleno, listas de listas. En este caso, ¿por qué utilicé lista de listas? Porque me facilitaba devolver un solo valor. ¿Está? Esto se va a sentar, chicos, a medida que vayamos practicando. ¿Sí? Así que tranquilos, tranquilos. ¿Qué otro ejercicio podemos ver? En realidad, más o menos les tiro un hilo para que vayan viendo. El ejercicio número 3 dice, escribir una función que convierta un número entero expresado en base decimal a binario y otra función que convierta un número entero binario a base decimal. Comprobar el resultado usando la siguiente función. Una vez que ustedes creen la función, ¿sí? Su función va, por un lado, yo le paso un número decimal y lo tiene que pasar a binario. Y después tengo que crear otra función. Son dos funciones, ¿no? En el mismo ejercicio. Entonces voy a tener dos def. Un def arriba, a donde voy a pasar de decimal a binario, y otro def abajo, que hace al revés, de binario a decimal. ¿Cómo puedo comprobar de que mi función ande bien? Y utilizando estas funciones que me suministra Python. ¿Sí? Fíjense en que si yo hago format y le paso el número decimal, que en este caso es 10, b, me dice, me va a devolver el valor 1010. Entonces lo probemos. Lo probemos. Código format 10. Veamos ahí. Está demorando un poco, ¿no? ¿Qué ha pasado?
Perdón. Ah, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, Bueno, pero no está completita pestaña. se cortó un ratito. ¿Sí? Bien, bien. Retomamos, ¿sí? Bueno, fíjense que yo quería saber cómo se escribe el número 10 en binario, ¿no? Entonces yo puedo agarrar y decir forma 10b. Entonces, si le doy a ejecutar. Profe, no está compartiendo pantalla. Ajá, qué buen tema. Ahí, Ahora sí. ahí está, Sí. bien. Yo una vez que cree las funciones, tengo que comparar si mi función está bien o no está bien. Entonces, ¿cómo comparo? En el caso de que yo quiero ver si mi función realmente anda bien, y por ejemplo, yo voy a probar con el número 10 de pasarlo a binario, y esta es la forma en Python. Si yo le doy play, me lo convierte. Entonces, mi función, cuando yo le dé 10, ¿qué me debería mostrar? Este valor. ¿Sí? Ahora vamos a repasar un poco de teoría matemática. Esto está acá. Bueno, supongamos que yo tengo un número expresado en binario. Si está expresado en binario, solamente es 1 y 0, o 0 y 1, ¿sí? Voy a guardar esto por si acaso. No importa. Ahí está. Supongamos que yo tengo el número binario 101, perdón, 101. Eso en decimal es 5. ¿Sí o no? Creo que en la calculadora me da la posibilidad de programador binario 101 y pasarlo a decimal. Fíjense en que acá me tira 5. ¿Sí? En el caso de, si yo le pongo que estábamos con el número 10, ¿no? Que me decía 10-10. Si yo pongo 10-10, fíjense en que en decimal es 10. Perdón. Ya estoy haciendo bacán acá. Esto es programador binario. Tengo 10-10 y el valor es 10 en decimal. Bueno, volvamos a la teoría rapidito. Vamos acá. Fíjense que yo, cualquier número, fíjense, ¿no? Cualquier número. Todavía no estoy haciendo el método, ¿no? Pero esto estoy en todo en base 10. ¿Sí? En nuestro sistema de numeración que nosotros utilizamos normalmente. El 125 se puede componer como 1 por 100 más 2 por 10 más 5. ¿Sí? Pero eso no es lo mismo que 1 por 10 al cuadrado más 2 por 10 a la 1 más 5 por 10 a la 0. Todo número elevado a la 0 excepto el 0 es 1. ¿Sí? Y esto es lo mismo que 1 por 100 más 2 por 10 más 5 por 1. Y eso nos da 125. Ahora, hagamos lo mismo, pero con el número binario. ¿Sí? Fíjense que yo estoy trabajando acá en base 10. Bueno. Esto se llama suma ponderada de la base. ¿Sí? Ahora,
veamos esta partecita. ¿Qué voy a utilizar para pasar de binario a decimal? Voy a utilizar esto. En este caso tengo 101 que está en binario. ¿Y cómo lo puedo descomponer? Como 1 por 2. ¿Por qué 2? Porque 2 es la base con la que yo estoy trabajando, porque este es un número binario. Estoy en base 2. Acá estaba en base 10. Pero acá como estoy en base 2, es 1 por 2 al cuadrado, más 0 por 2 a la 1, más 1 por 2 a la 0. Y eso no es lo mismo que 1 por 4 más 0 por 2 más 1 por 1. Si yo hago el cálculo, es 4 más 0 más 1, y eso me da 5. Y ya transformé este número binario a número decimal. Acá tienen el algoritmo de cómo tienen que hacer ustedes para hacer la función de binario a decimal. ¿Sí? ¿Se entiende? Igual yo lo estoy dejando ahí en el Google Colab. ¿Se entiende, chicos? Miren que todavía nos falta uno. Ok. ¿Qué pasa que nadie contesta? ¿Se entiende? Bueno, yo lo doy por hecho, ¿no? No, no se entiende. Bueno, perfecto, ahí. Está difícil, bueno. ¿No se entiende? Bueno, veamos. ¿Saben lo que es un número binario? Nosotros podemos escribir, nosotros tenemos nuestro sistema decimal. Donde utilizamos los dígitos de 0 al 9. Pero en el sistema binario solo se utilizan el 0 y el 1. ¿Sí? Ahora, cuando yo escribo el número 10, voy a hacer más simple. Cuando yo escribo el número 5, hay un número, esto está en base, está en nuestro sistema decimal. ¿Cómo se escribe ese número en el sistema binario? En el sistema binario yo no tengo el 5. Bueno, tiene un número equivalente. Ese número equivalente es el 101 en el sistema binario. Es equivalente a 101 en el sistema binario. ¿Sí? Ahora, lo que me está diciendo el ejercicio dice, yo te estoy pasando un número. ¿En qué? En binario. Bien, pásamelo. Bueno, pásamelo, yo lo tengo que transformar a decimal. Perfecto. ¿Qué vamos a utilizar? ¿Sí? Vamos a utilizar el método de sumas ponderadas. ¿Sí? Y fíjense que yo este número 125 lo descompuse. Esto todo está, esta parte está, todo esto está en base 10. Está en nuestro sistema de numeración. ¿Sí? Yo lo único que hice es descomponer. Pero ¿cómo descompuse? 1 por 100 más 2 por 10 más 5. Pero 100 es 10 al cuadrado. Pero 10 yo lo puedo expresar como 10 a la 1. Pero acá yo tengo un 5, pero también lo puedo expresar por 10 a la 0, donde 10 a la 0 es 1. ¿Sí? Y fíjense que yo llego a esto. Expresé solamente este número, lo descompuse. Bueno, yo puedo hacer lo mismo, de la misma forma que descompuse este número en el sistema decimal, lo puedo hacer en el sistema binario.
Y a la vez, una vez que lo descompongo, yo puedo lograr transformar ese número que está en binario, pasarlo a decimal. ¿Cómo lo hago? Acá tengo el 1. 1 por 2. ¿Por qué 2? Porque estoy en el sistema binario. ¿Sí? El sistema binario. 2. Sistema decimal. 10. ¿Sí? 1 por 2. Y acá voy a empezar. Posición 0. Posición 1. Esta es posición 0. Posición 1. Posición 2. Entonces, 1 por 2 al cuadrado. Más 0 por 2 a la 1. Porque estoy en la posición 1. Más 1 por 2. ¿Por qué 1? Porque acá tengo un 1. Perdón, está mal esto. Empiezo primero por este. 1 por 2 al cuadrado. Después tomo el 0. 0 por 2 a la posición 1. Después tomo este 1 y digo 1 por 2 a la posición 0. ¿Sí? Y esto, si yo lo resuelvo, es 1 por 4 más 0 por 2 más 1 por 1. Si yo lo resuelvo, logré transformar este número binario a un número decimal. ¿Se entendió más o menos la idea de este método? Sí, profe. Bien. Yo les pasé un ejemplo acá con el 125, que está en base decimal. Ahora abajo le mostré otro ejemplo, pero que está en base binaria. Ese es el método a donde ustedes van a tener que utilizar para transformar ese número que está en binario a decimal. ¿Sí? Bueno, ahora tengo otro método. Otro método. Me dan el número 5. ¿Sí? Fíjense en que yo voy a poner acá. Estoy en decimal, ¿no? Acá. Voy a poner el número 5 y automáticamente en binario ya me lo transformó. 1, 0, 1. Bueno, yo tengo que hacer exactamente lo mismo. Ahora, no me pasa un número binario. ¿Qué me pasa? Un número decimal. ¿Y qué le tengo que devolver yo? Le tengo que devolver, perdón, la función me pasa un número decimal y yo le tengo que devolver un número binario. ¿Sí? Al revés. ¿Sí? Ahora, ¿qué método vamos a utilizar? ¿Qué método vamos a utilizar? El método de divisiones reiteradas. Y yo se lo voy a hacer acá. Acá vamos a ver un ejemplo. Yo tengo 15. El método dice lo siguiente. Yo tengo 15. ¿Por qué lo voy a dividir? Por 2. La base binaria. El resultado es 8. Me sobra 1. Ahora, a ese 8, lo que me quedó, lo vuelvo a dividir por 2. El resultado es 4. Me sobra 0. A ese 4 lo vuelvo a dividir por 2. ¿Sí? El resultado es 2 y me sobra 0. Ah, mira. A ese 2 lo voy a volver a dividir. El resultado es 1 y me sobra 0. A ese 1 lo voy a volver a dividir por 2. El resultado es 0 y me sobra 1. Y ahí paro. Cuando yo llego a esta parte, donde el siguiente número que tengo que dividir es igual a 0,
Paro. Y ahora yo le muestro qué número he logrado. Miren, este número. 1. Logré este número. 1, 0, 0, 0, 1. Este 1, ¿no? Empiezo desde acá. 1, 0, 0, 0, 1. Yo lo voy a escribir en la calculadora. Fíjense. Me voy a binario. 1, 0, 0, 0, 1. Perdón, a ver. Ah, es que acá me equivoqué. Ok, Ángel. Acá me equivoqué, chicos. Este es 17. ¿Sí? No puede ser nunca 15, porque 15 dividido 2 no puede ser 8. ¿Sí? Perdón, acá es 17. ¿Sí? Si parto desde acá, llego a este resultado. ¿Sí? Fíjense en que yo, ¿qué número logré? 1, 0, 0, 0, 1. Pero si yo lo muestro en decimal, es 17. En decimal, en binario, 1, 0, 0, 1. Y ustedes dicen, ah, profe, ¿cómo hago ahora? Ya les tiro ahí el tip. Acá. Fíjense que voy a hacer un ciclo mientras n sea mayor que 0. Acá, este n es el número que voy dividiendo, ¿no? En este caso, n es igual a 17. Mientras n sea mayor que 0, voy a hacer lo siguiente. Tomo el resto. ¿Cómo tomo el resto? Con n porcentaje 2. ¿Sí? Porque recuerden que estamos dividiendo por 2. Imprimo el resto. Y agarro a n, le asigno n dividido, pero la división entera por 2. Justamente lo que yo hacía acá. Tengo 17, lo divido por 2. Tomo el resto. Ahora n, ¿qué va a valer? Va a dividir, n va a ser igual a n, la división entera por 2. En este caso va a ser 8. Nahuel, pero si tuviste todo el tiempo, así que no sé si tenés que recuperar. Da igual, como quieras. Bueno, chicos, nos quedan 7 minutos. Fíjense. N vale 17. Lo divido por 2. Y tomo el resto. Ahora, esa división entera que yo hice de 17 dividido 2, lo voy a poner de vuelta en n. Y eso es lo que estoy haciendo acá. Veamos cómo anda nuestro algoritmo. Ahí tiene el algoritmo. Obviamente, usted tiene que lograr esto, chicos. 1, 0, 0, 1. Yo acá le estoy mostrando cómo se descompone nada más. ¿Sí? Con esto, ustedes tienen más o menos resuelto el método de las divisiones reiteradas. El método de las divisiones reiteradas se basa en la siguiente. Tomo el número, lo divido por 2. Por un lado tomo la división entera, por el otro lado el resto. Y así voy haciendo divisiones reiteradas. Y los restos sucesivos, 1, 0, 0, 0, 1,
me conforman el número en binario. Pero ¿hasta qué punto voy a dividir? Hasta que el n sea mayor, voy a dividir mientras n sea mayor que 0. Cuando sea 0, dejo de dividir. ¿Sí? No sé si se entendió, pero traté de darles todo para que ustedes se vayan largando con el práctico. ¿Dudas, preguntas, consultas? Perfecto, perfecto. ¿Sí? Yo le estoy dando ahí el número 17, pero tiene que, en la función no me va a meter el número 17, ¿no? Me va a meter cualquier número en decimal. Pero ahí básicamente ya está el algoritmo, ¿sí? Fíjense en que me lo está descomponiendo, pero yo tengo que llegar a esto, ¿sí? Bueno. Creo que estamos por hoy. Profe, ¿cómo toma asistencia? No me quedó claro. Benjamín, Ángel te toma la asistencia. Ángel nos está ayudando en la parte técnica del Zoom. Y mientras vos entres con tu nombre completo, él va a agarrar y se fija, él está chequeando la lista. Ah, bien, profe. No hace falta que pasen el DNI para la asistencia. Ángel se fija la lista y va, solito toma la asistencia. ¿Sí? ¿Cómo se hace para...? Bueno, los chicos que ya se quieran retirar, se pueden ir retirando. ¿Sí? Los chicos que tengan consulta. Bueno, ¿cómo se hace para entregar los trabajos prácticos? Bien. El trabajo práctico número 1 y trabajo práctico número 2 se entrega en Word, principalmente, porque es pseudocódigo. ¿Sí? El trabajo número, a partir del 3 en adelante, se entregan, fíjate que acá, ¿sí? Te vas a archivo y le decís descargar. Perdón, que voy a venir acá. Archivo, descargar. Y vas a elegir la primera opción, descargar IPINB. Todos los trabajos prácticos, a partir del trabajo práctico número 3, en este caso estamos en el trabajo práctico número 4, se trabajan en Google Colab. Todo esto que tenemos acá es el entorno de Google Colab. Una vez que vos trabajes el práctico en Google Colab, te venís a archivo, descargar. Y acá dice descargar IPINB. Una vez que te descargas el archivo, le decís guardar. En este caso es este archivo. Profe, Sí, ahí en Google Colab hay que registrarse o algo. ahí le muestro. ¿Piden algún PIN o contraseña o algo? No, ya te muestro. Ahí te muestro, ¿sí? Fíjate que, fíjense en que yo tengo acá el archivito, ¿no? Que trabajé en Google Colab. Y ese es el archivo que ustedes van a subir en... Un segundo que entro. Trabajo práctico número 3. Voy a venir módulo 3. Acá. En el caso, estoy dando un ejemplo, ¿no? Si tengo que entregar el trabajo práctico número 3, que es trabajado en Google Colab, vengo acá a entrega. A mí no me da la opción para subir el archivo. A usted le va a tener que dar la opción. Entonces, a donde vean la opción de subir un archivo,
¿qué archivo van a juntar o qué archivo van a subir? Este que descargaron de Google Colab. ¿Ok? ¿Se entendió esa parte? No sé quién me preguntaba. Bien. Ahora, ¿cómo hago para tener Google Colab? Bien, ¿cómo hago para tener Google Colab? Me vengo, permiso, ¿no? Acá, con mi cuenta de Gmail, ¿sí? Con mi cuenta de Gmail, fíjense, en este caso estoy dentro de Drive, pero podría estar dentro de Mail. Me vengo acá, a esta opción. Fíjense que dice aplicaciones de Google, acá. Ahí. Me vengo ahí y me voy a la última opción que dice más de Google Workspace Marketplace. Acá voy a buscar, en las aplicaciones voy a buscar Colab. Y fíjense que dice Collaboratory. Acá. Le hago clic. ¿Sí? Y acá, en este caso, como yo ya la tengo instalada, en vez de decir desinstalar, le va a decir instalar. Eso es todo lo que tienen que hacer para tener Google Colab. Ahora, ¿cómo creo un notebook o un nuevo archivo para Google Colab? ¿Sí? Me vengo acá, en nuevo, me voy a más, y fíjense que yo ya le va a aparecer esta opción. Esa opción. ¿Sí? Yo lo voy a hacer, me vengo nuevo, más, acá está. No le den importancia a ese mensaje. Y ya me creó. Acá yo le puedo poner el nombre. Trabajo práctico 4. Ahora, para ir cerrando. Google Colab me permite agregar dos tipos de cuadros. Por un lado, código y por otro lado, texto. El texto es texto que yo puedo agregar. Fíjense acá. Tengo esta opción que dice texto y acá dice código, ¿no? Bueno, yo voy a eliminar todo. Le digo texto. Yo puedo escribir cualquier texto. Ejercicio 1. Ahí está. Pero ese es texto. Solamente texto. Es texto para que yo pueda agarrar, agregar a un título, escribir alguna descripción o algo por el estilo. Pero después si yo quiero agregar código de Python, y lo puede ejecutar, tengo la opción de agregar el cuadro de código. Vengo acá, le digo código. Y fíjense en que yo puedo escribir código de Python. Print. Hola mundo. ¿Sí? Quiero probar el código. Le doy play. Tengo código en Python y acá vi la ejecución del código de Python. Fíjense en YouTube, la clase número 3 de práctica. Al principio vimos algo de Google Colab, pero básicamente es muy resumido y muy acotado lo que yo le mostré básicamente. Perfecto, perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? Vamos, chicos, que a los nuevos no estamos tampoco reatrasados, chicos, así que vamos.
Cualquier duda tienen el grupo de WhatsApp, me preguntan, si no vayan a consulta, recuperen la clase, pónganse al día y bueno, vamos a avanzar juntos. Yo creo que con eso estamos por hoy. Sí, profe, eso sería todo. Gracias. Ok, Chao, profe, gracias. nos vemos chicos. Ángel, Sí, profe, ya pude volver a... sabes que yo grabé algo, pero no sé si Sí, grabé bien, che. A ver, ¿cómo hago para parar igual la... también. Ahí en opciones tiene los tres puntitos, ahí usted va y le dice parar grabación.